Extraterrestres en Egipto. Egipto fue invadido por extraterrestres y todo quedó registrado en un documento legendario conocido como el Papiro Thule. Este asombroso manuscrito describe platillos voladores que entraron en la atmósfera terrestre y luego descendieron sobre los egipcios, y no es la única evidencia de un encuentro con extraterrestres hace miles de años. Empezaré la historia con Alberto Thule, exdirector del Museo Egipcio del Vaticano. Un día de 1953 se topó con un misterioso papiro en una tienda de antigüedades de El Cairo. Quiso comprarlo, pero no pudo por alguna extraña razón, así que el vendedor le permitió copiarlo a mano, y así lo hizo. Nota al margen, ¿sabías que el Vaticano tiene toneladas de artefactos egipcios? Poca gente lo sabe. Tras la muerte de Thule, un tal príncipe Boris de Rajevilz tradujo la copia de Thule y afirmó que formaba parte de los anales reales del faraón Tutmosis III. El papiro original era un documento que describía lo que el príncipe creía, una invasión extraterrestre. Solo escucha la traducción y quizás tú también te convenzas. Cuéntame qué te parece. Es algo así. En el tercer mes de invierno del año 22, los escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego en el cielo. No emitía ningún sonido, pero desprendía un olor nauseabundo que aterrorizó a todos. El pueblo acudió al rey con lo que vio, y entonces aparecieron más círculos de fuego. Eran increíblemente brillantes, más brillantes que el sol. El faraón y todo su ejército observaron con asombro cómo los visitantes llenaban el cielo. Entonces, los círculos de fuego se alejaron rápidamente hacia el sur. Pájaros y peces comenzaron a caer del cielo como si los visitantes hubieran alterado la realidad. El faraón quemó incienso para hacer las paces con la tierra y lo escribieron todo para que lo recordáramos para siempre. No se menciona ninguna batalla, pero el papiro describe claramente un ejército de ovnis entrando en el espacio aéreo egipcio durante el reinado de Tutmosis III entre 1479 y 1425 a.C. La traducción fue una bomba para los egiptólogos de todo el mundo. Naturalmente la gente quería saber si esto era legítimo. Los investigadores contactaron al Vaticano. El museo respondió que el papiro Thule no les pertenecía, nunca lo fue y que actualmente está disperso y ya no se puede rastrear. Esta fue la forma en que el Vaticano dijo: no sabemos qué pasó con él, así que dejen de preguntar. Más tarde, un agregado de la embajada estadounidense investigó más a fondo. Resultó que Thule le dejó todas sus pertenencias a su hermano, un sacerdote. El sacerdote también falleció y sus pertenencias fueron repartidas o desechadas. Tal vez el papiro terminó junto con el correo basura. Nadie sabe dónde está el papiro original y nadie puede encontrar la copia de Thule. Todos están en vilo preguntándose qué sucedió en realidad ese día. ¿Fueron extraterrestres? ¿Un fenómeno cósmico o una extraña llamarada solar? Quizás esto pueda ayudar. En el templo de Seti I, en la antigua ciudad egipcia de Abidos, alguien notó un jeroglífico que se parece a un helicóptero. Algunos dicen que la única explicación lógica es que los egipcios vieron naves espaciales e incorporaron la forma a sus jeroglíficos. Hay que admitir que el jeroglífico es convincente. Se puede ver claramente las palas del rotor, como si un antiguo escriba egipcio estuviera dibujando planos apaches entre escarabajos y ankhs. Quizás los extraterrestres tenían helicópteros que podían ser llevados a la superficie del planeta desde la nave nodriza. ¿Quién sabe? Tengo que ser aguafiestas por un segundo. Los expertos dicen que el jeroglífico del helicóptero es el resultado de grabar el nombre de un faraón sobre otro, creando algo que casualmente parece un helicóptero, pero en realidad es solo una errata antigua, como ver el nombre de Bob escrito sobre el de Steve en la pared de un baño. Pero así son los arqueólogos convencionales, siempre dando lata. ¿Crees que Egipto se encontró con extraterrestres en un pasado lejano? Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Jeroglíficos de Valcamonica. En un tranquilo valle italiano, secretos milenarios grabados en piedra susurran una posibilidad asombrosa. ¿Fueron los pueblos antiguos visitados por extraterrestres? Exploremos el enigma de Valcamonica. O bien estas personas fueron visitadas por extraterrestres, o simplemente les encantaban las figuras abstractas de palitos con sombreros. Valcamonica está lleno de arte rupestre antiguo.
Hablo de más de 2.000 rocas grabadas en más de 180 lugares de 24 municipios. Los investigadores creen que las obras de arte fueron creadas por una cultura muy antigua de la Edad de Hierro conocida como los Camuni. Según el último recuento, los arqueólogos han descubierto 300.000 petroglifos. ¿Quién tiene tiempo para contar tantos? Entre los más sorprendentes de estos antiguos garabatos se encuentran los llamados astronautas. No vienen con mochilas propulsoras ni botas lunares, pero sí llevan cascos brillantes. Las figuras parecen llevar voluminosos trajes espaciales y sostienen extraños objetos que parecen cetros divinos o armamento alienígena. Sea como sea, han suscitado los debates más disparatados que un maratón de alienígenas ancestrales en History Channel. Datadas alrededor del año 8000 a.C., estas figuras sostienen una vara recta en una mano y un objeto de 3 puntas en la otra, que puede ser un tridente o un palo de selfie alienígena. Aún más extraño es el grabado que muestra una figura descendiendo de un símbolo de 4 lados conocido como la rosca Camuna, con una flecha apuntando hacia abajo. Es como si el artista intentara representar a un extraterrestre saliendo de una nave de otro mundo. Los Camuni también tallaron discos solares, símbolos redondos y radiantes que se encuentran en todas partes, desde Egipto hasta los templos zoroastrianos. Los académicos han debatido durante años sobre qué representa el disco solar. Algunos dicen que representa al Sol. Otros creen que es la representación de una nave extraterrestre que visitó todas las culturas antiguas del mundo. Los Camuni eran un pueblo indoeuropeo que vivía en los Alpes centrales. No dejaron ciudades, tumbas ni muchas herramientas. Casi no hay nada que contarles a los científicos sobre sus tradiciones o creencias, pero les encantaba tallar rocas. Los expertos saben más sobre sus elecciones artísticas que sobre cualquier otra cosa debido a la increíble cantidad de grabados. El historiador del siglo XVII, Johann Jacob Hoffmann, especuló que el antiguo nombre de Camuni está vinculado a Camulo. Camulo era una deidad venerada tanto por etruscos como por celtas. Esto es coherente considerando que los petroglifos de Camuni incluyen imágenes de Cernunnos, el dios celta con cuernos que parecía estar como en casa en una banda de heavy metal. ¿Pero qué tiene que ver con los extraterrestres? ¿Fue Camulo un dios inspirado por los extraterrestres? ¿Acaso los Camuni recibieron su nombre en honor a ellos? Todo es muy confuso y esotérico. Desafortunadamente los romanos aparecieron alrededor del año 7 a.C., hicieron la clásica jugada imperial y derrotaron a los Camuni. Fueron vencidos, esclavizados y asimilados. En un abrir y cerrar de ojos, la cultura Camuni cayó en el olvido. Algunas de sus reliquias incluso fueron incendiadas por los primeros cristianos, y así solo quedan sus extrañas tallas alienígenas. Otro misterio que quizás nunca se resuelva. Los arquitectos de Marte. Algo insólito está sucediendo en Marte. Para el próximo gran descubrimiento tengo que teletransportarte a una fría y silenciosa llanura marciana, con vientos que susurran sobre la superficie rojiza como un bibliotecario interplanetario silenciando el cosmos. El paisaje aquí se extiende interminablemente, árido y quieto. Entonces, de la monotonía surge una forma extraña, mitad cuña, mitad cúpula, con el aspecto de un signo de puntuación gigante sacado de un libro de gramática alienígena. Una vez que la miras, no puedes dejar de verla. Capturada en imágenes satelitales se ve una gigantesca estructura de ojo de cerradura en la superficie de Marte. Y adivina qué, parece idéntica a las tumbas de ojo de cerradura esparcidas por la campiña japonesa. Pero, ¿cómo llegó un antiguo estilo arquitectónico japonés a Marte? ¿O se inspiraron los japoneses en los visitantes marcianos que les revelaron la estructura? ¿O hay algo aún más loco? Algunos creen que la estructura en forma de ojo de cerradura en Marte es prueba de que humanos y marcianos han estado jugando al pilla-pilla intergaláctico durante eones. Tomemos como ejemplo las líneas de Nazca en Perú. Monos gigantes, arañas y patrones geométricos grabados en la tierra tan grandes que solo se pueden ver desde el cielo. Los antiguos peruanos decían: hagamos un pájaro gigante que nadie en el planeta verá en 1500 años. O era más bien, dibujemos un pájaro gigante para que nuestros visitantes extraterrestres sepan dónde aterrizar cuando pasen por aquí. Los científicos creen que estos épicos bocetos en la arena se hicieron para rituales, astronomía o para impresionar a los vecinos del otro lado del valle. Otros creen que fue un proyecto grupal entre humanos y dioses del cielo. O, ya saben, extraterrestres volando en órbita baja. Independientemente de su público objetivo, las líneas de Nazca subrayan la idea.
Los humanos tenemos una larga tradición de moldear la superficie misma de nuestro planeta para transmitir significado, una tradición que el ojo de la cerradura marciana ahora, extrañamente, parece reflejar. La gente está atando cabos. De hecho, la gente lleva tiempo atando cabos. En la década de 1820, el genio matemático alemán Carl Friedrich Gauss ideó la idea de la mensajería espacial. Propuso tallar una versión enorme del teorema de Pitágoras en el bosque siberiano y luego plantar trigo en esa forma para que resaltara. El plan era provocar envidia en los extraterrestres por nuestras habilidades geométricas. Carl pensó que los extraterrestres que pasaran por allí verían las matemáticas, sabrían lo inteligentes que somos y se detendrían a tomar un café. Por desgracia, nadie le dio a Carl una excavadora ni el presupuesto para el círculo de cultivo más friki del mundo, pero la idea se impuso. Formas grandes, hechas en la Tierra, visibles desde el espacio, podrían usarse como un buzón de voz extraterrestre. Avanzamos rápidamente hasta el 11 de enero de 2011. El orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA tomó una foto en la región de los Montes Libios. Ahí está, el ojo de la cerradura. No se trata de una simple mancha borrosa en el polvo marciano. Es una imagen real y nítida de una forma evidente de ojo de cerradura, con una base en forma de cuña, una cúpula pegada justo encima, sombras que le dan dimensión y un aire a extraterrestres ancestrales. Incluso el propio pie de foto de la NASA lo llamaba un signo de exclamación, algo que sí se asemeja. Al menos la NASA parece estar de acuerdo por una vez. Admiten que la estructura es inusual. Greg Orme de la Sociedad para Investigación Planetaria SETI se topó con la imagen en 2013 y se la envió a su colega. Encontraron otros dos aspectos del ojo de la cerradura en los archivos. Es una imagen CTX de 2007, tomada por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, con una definición ligeramente inferior a la del Odyssey, que orbita Marte desde 2001. La otra se tomó con la cámara Themis de la Odyssey. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Se trata de una extraña formación geológica moldeada por los vientos marcianos, el tiempo y el peculiar sentido del humor del universo? ¿O es una tumba marciana, casi idéntica a las tumbas del antiguo Japón? Cuéntenme su opinión en los comentarios. Extraterrestres en Kuwait. ¿Quién hubiera pensado que una diminuta figura de arcilla tendría el poder de revolucionar el mundo de la arqueología? Olvídense de las pinturas de extraterrestres. En el yacimiento de Bara 1 al norte de Kuwait, los arqueólogos encontraron la figura de un extraterrestre. Esta no es la típica figura de acción. No hay un Buzz Lightyear con el que jugar. En cambio, la figura es una pequeña estatua de arcilla de un ser con rasgos extraterrestres. Ojos rasgados, nariz chata y un cráneo alargado como si acabara de salir de un ovni. La doctora Agnieszka Szymczak, quien lidera el equipo en Bara 1, dijo que la figura fue una sorpresa total. No es la típica sorpresa de «me regalaron calcetines por Navidad». Esa fue la típica sorpresa de «oye, acabamos de encontrar algo que nadie en el Golfo Pérsico había visto antes». Resulta que la figurita, que en realidad es solo una cabeza de arcilla, es muy antigua. Fue hecha en Mesopotamia hace unos 7000 años y fue construida por una civilización olvidada que podría tener vínculos con extraterrestres. Bara 1 fue el hogar de la cultura Ubaid, un antiguo grupo obsesionado con el arte con cabezas de lagarto. Los Ubaid eran conocidos por crear figuritas extravagantes y espeluznantes que parecen mitad humanas, mitad serpientes, mitad «vi esto en un sueño y ahora necesito terapia». Muchas de sus figuritas se han encontrado en excavaciones anteriores. Algunas incluso representaban bebés amamantando, literalmente mamás reptilianas vestidas con ropa extraña al estilo de Star Trek, amamantando bebés reptilianos. ¿Puedes creerlo? Si no supiera que es cierto, no creo que lo creería. Lo curioso es que las figuras de lagarto humano de los Ubaid se han encontrado por toda Mesopotamia, pero nunca antes en Kuwait. Encontrarlas en este remoto desierto sugiere que, quienes quiera que fueran los Ubaid, su influencia fue de gran alcance. Parece que todo el mundo en el año 5000 a.C. conocía a los señores reptilianos. Los científicos convencionales insisten en que el aspecto extraterrestre se debe a una deformación craneal. Y sí, la gente envolvía las cabezas de sus bebés en tela para que crecieran con cráneos elegantes y alargados. Pero la figura de los Ubaid, de hecho, no son humanas. Basta con una mirada para darse cuenta de que son, obviamente, hombres lagarto. ¿Visitaron extraterrestres Mesopotamia? ¿O es todo una reacción exagerada? Cuéntamelo en los comentarios.
Los monstruos celestiales de Siberia. Si pensabas que tus antepasados tenían creencias extrañas, espera a saber de los siberianos que pintaban a sus muertos como superhéroes extraterrestres. Mucho antes de que las señales de Wi-Fi se atrevieran a penetrar las montañas de Altai, los antiguos siberianos creaban un arte tan extraño que podría reescribir nuestra comprensión de las creencias prehistóricas e incluso de las personas con que se toparon. Hacían lo que cualquier civilización prehistórica respetable hacía, decorar sus cámaras funerarias. Pero espera un segundo, los misteriosos siberianos no decoraban sus tumbas con hechizos del libro de los muertos como los egipcios. Dejaban figuras humanoides en las paredes que parecían salidas del set de una nueva versión de ciencia ficción de El Rey León, una dirigida por Tim Burton. Cerca de un pequeño pueblo llamado Caracol se pueden encontrar dibujos de personajes humanoides con halos, cuernos y plumas que les salen de la cabeza. Parece que los anamorfos se equivocaron terriblemente. Algunos creen que los dibujos son de extraterrestres. En la mayoría de los casos como este, los extraños dibujos solo se encuentran en las paredes de las antiguas cámaras. Pero en Siberia, los misteriosos artistas también pintaron los cadáveres en sus tumbas. Los cadáveres se convirtieron en auténticas instalaciones artísticas. Picasso jamás podría. Pero la sofisticación de este arte va más allá de la mera imaginería. Aquí es donde tu profesor de química de 10º grado empieza a llorar de alegría. Estos artistas de 5000 años no solo untaban barro sobre rocas, sino que elaboraban complejas reacciones químicas para obtener el tono exacto de rojo que buscaban. Los científicos han encontrado evidencia de modificación térmica del ocre, una tecnología sorprendentemente avanzada para la edad de piedra. Según Roman Senin, jefe de investigación de sincrotrón en el Instituto Kurchatov, estas personas calentaban minerales a temperaturas específicas para obtener diferentes tonos de pigmento. Incluso descubrieron las estructuras de la red cristalina. Nada del otro mundo, solo una comprensión superficial de la composición molecular miles de años antes de que se inventara la tabla periódica. Obviamente la cultura era bastante inteligente, pero ¿quiénes eran sus misteriosos modelos para todo el extraño arte funerario? Las figurillas eran en su mayoría humanoides, pero con mejoras cósmicas como cuernos circulares, halos brillantes y tocados de plumas. Los arqueólogos tradicionales creen que los seres formaban parte de un sistema de creencias ritualista que combinaba el culto a los antepasados y a los dioses del cielo. Otra teoría es que representan visitantes interestelares que se detuvieron a comer borsch, o lo que comían los siberianos de entonces. Y lo que es aún más genial, las capas de pintura sugieren que algunas de las imágenes se añadieron con el tiempo, lo que significa que generaciones de artistas volvieron al mismo lugar para dejar su huella. Es como un Instagram prehistórico que se actualiza cada siglo. Estas pinturas de Caracol son más que solo arte, son mensajes dejados por personas que sabían más de lo que los científicos les atribuyen. Entendían la química, el simbolismo y tal vez que no estamos solos en el universo. Dibujos de ovnis encontrados en India. El aire es denso y pesado en una selva del centro de la India. Un sofocante manto de calor e insectos que guarda un antiguo secreto. Ocultos en una cueva lejos de cualquier mirada moderna, se encuentran dibujos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado. Dentro de esta caverna se encuentra un antiguo arte mural que se asemeja sospechosamente a una escena eliminada de Hombres de Negro. Pero para hacerlo aún más misterioso, el arte mural tiene 10.000 años de antigüedad. Esto es Charama, donde los antiguos humanos vivieron algo tan salvaje que dejaron caer sus lanzas, tomaron sus tizas y comenzaron a dibujar lo que presenciaron en una caverna. Para empezar, la India no es ajena al arte rupestre. Bhimbetka, otro famoso sitio cercano, tiene pinturas de la vida cotidiana de los cazadores-recolectores. Gente cazando ciervos, relajándose junto al fuego, tal vez quejándose del precio de la carne de mamut. Pero lo que los arqueólogos encontraron en Charama es de un nivel completamente diferente de rareza. Las criaturas en la pared, si es que se le puede llamar así, son altas, sin rasgos distintivos, sin narices ni bocas. También tienen cabezas con forma de casco, no alargadas sino con forma de casco, y hay objetos que parecen platillos voladores clásicos al fondo. Algunas escenas incluso muestran lo que parecen ovnis proyectando objetos hacia arriba o hacia abajo desde la superficie del planeta. Es como si los antiguos hubieran pillado a los extraterrestres abduciendo a sus amigos.
La verdad podría estar oculta en la tradición local. Las comunidades tribales de la zona hablan de pueblo Roela, que se traduce libremente como los pequeños. Según la leyenda, los Roela descendían del cielo en naves voladoras redondas, secuestraban a 1 o 2 aldeanos y se marchaban para no ser vistos nunca más. ¿Escalofriante? Claro, pero también extrañamente específico. ¿Por qué todas las historias de extraterrestres suenan como si fueran los peores invitados de una cena? El hecho de que exista una antigua leyenda sobre abducciones extraterrestres hace que sea difícil no ver ovnis en las pinturas rupestres. Pero, ¿y si todo fuera una coincidencia? Los arqueólogos suelen describir el arte rupestre similar en todo el mundo como imágenes chamánicas. Es una forma elegante de referirse a los viajes abductores prehistóricos. Afirmaban que los extraterrestres y los ovnis no son más que híbridos de humano y animales, visiones espirituales, experiencias místicas inmortalizadas en pintura o grabados. Pero las pinturas de Chhattisgarh no encajan en ese patrón. El arqueólogo local Wasim Khan afirmó que las figuras son anómalas, no como el arte rupestre habitual que investiga. Y cuando un profesional que ha visto cientos de pinturas rupestres dice, «Sí, esta es rara», le haces caso. Si crees que son espeluznantes, espera a ver lo que se esconde en Utah. Eso ya está aquí. Los petroglifos del Cañón Sego. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en una excursión? Si alguna vez has recorrido el Cañón Sego en Utah, puede que hayas tenido una experiencia más inusual que la mayoría. Los excursionistas en este precioso rincón de Estados Unidos suelen encontrarse con una entidad de 1.80 metros de altura, con ojos de insecto, antenas y serpientes en lugar de manos. No es un críptido, es un grabado. Los petroglifos del Cañón Sego son una locura. Parecen una mezcla de los chicos de bichos con los de Space Jam. Y mira esto, son antiguos, realmente antiguos, como de 8,000 años. De hecho, los grabados de monstruos con aspectos de insecto en Estados Unidos tienen la misma antigüedad que los extraños grabados extraterrestres en Siberia de los que ya hablé. ¿Podría la misma civilización haber tallado ambas imágenes? Debería ser imposible, ya que Utah y Siberia están a años luz, pero ¿y si las culturas primitivas de Estados Unidos y Rusia se encontraron con los mismos seres de ojos saltones y manos de serpiente y luego los dibujaron? Eso explicaría por qué aparecen grabados y pinturas inusuales de extraterrestres por todo el mundo, generalmente todos con 5,000 años o más de antigüedad. El Cañón Sego contiene petroglifos y pictogramas de 3 culturas antiguas diferentes. Están los pueblos arcaicos que nos dieron las figuras originales tan aterradoras. Estas parecen fantasmas con capucha que simplemente vieron el rostro de Dios y no les emocionó. Sin brazos, sin piernas y ojos enormes, súper espeluznantes. Después de ellos llegó la cultura Fremont en el año 600. Dejaron obras de arte que parecen figuras de Lego que cambian de forma. Las tribus Ute entraron en escena alrededor del año 1200. Pintaron imágenes mucho más terrenales de caballos y cazadores. Algunos creen que los seres más antiguos del Cañón Sego podrían ser representaciones tempranas de los Kachinas, observadores sobrenaturales de la mitología Hopi. Según los Hopi, los Kachinas fueron enviados por los dioses para cuidar de la humanidad. Aunque no eran dioses, eran seres poderosos, capaces de volar en cosas que se parecían mucho a naves espaciales. Supongo que los Kachinas necesitarían naves espaciales, considerando que los Hopi decían que provenían de un planeta llamado Tunaotaka, del que los astrónomos modernos nunca habían oído hablar. Así que sí, tal vez los petroglifos del Cañón Sego sean las primeras fotos de estos visitantes en un anuario cósmico. Para los fans de Lo Puedes Creer, quizás reconozcan una conexión entre los Kachinas y los vigilantes del libro de Enoch. He hablado mucho de ellos en este canal. Los vigilantes de Enoch fueron enviados por Dios para, velar por la humanidad, al igual que los Kachinas, pero terminaron ayudando a destruir a la humanidad, seduciendo a sus mujeres humanas y creando a los gigantes conocidos como Nephilim. De la misma manera, los Hopi también tienen gigantes en su mitología. La historia de los extraños petroglifos del Cañón Sego, con sus posibles vínculos con la mitología Hopi e incluso con los enigmáticos vigilantes, está lejos de estar resuelta. Sirve como un poderoso recordatorio de que el mundo antiguo guarda innumerables secretos, lo que nos insta a seguir explorando, cuestionando y reconstruyendo el rompecabezas de nuestra historia humana compartida y tal vez
de nuestras conexiones cósmicas. ¿Podrían ser los vigilantes y los cachinas las mismas entidades que visitaron a la humanidad hace mucho tiempo? Un mensaje oculto en la pirámide. La pirámide de Giza esconde algo, no hay duda, pero ¿esconde una biblioteca secreta bajo sus cimientos de la época prediluviana? ¿Oculta que es una batería gigante para aprovechar la energía de la Tierra? ¿O esconde un mensaje a simple vista? Aquí tienes un pequeño y divertido rompecabezas para tu día. La velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo. ¿Entendido? Ahora mira esto. La coordenada geográfica de la Gran Pirámide de Giza es 29,9792458 grados norte. Es exactamente el mismo número. Los primeros 8 dígitos de la velocidad de la luz en metros por segundo coinciden exactamente con la latitud del monumento más emblemático de la Tierra. O bien los antiguos egipcios eran mucho más avanzados de lo que creen los científicos, o al universo le encantan los buenos acertijos. La Gran Pirámide siempre ha tenido una pequeña crisis de identidad. Los arqueólogos ni siquiera se ponen de acuerdo en 2025 sobre si es una tumba, un mapa, una central eléctrica o un router de internet para una civilización extraterrestre perdida, y eso es lo que la hace divertida. Durante siglos la gente ha estado obsesionada con la idea de que la pirámide no es solo un montón de rocas bien ordenadas, sino un código. Los secretos de la ciencia parecen estar integrados en las proporciones de la pirámide. No hay forma de que sea una coincidencia, ¿verdad? Tengo otros parecidos. Por ejemplo, el peso de la pirámide multiplicado por 10 a la 8 es aproximadamente la masa de la Tierra. Pi y Phi están entretejidos en sus proporciones como si estuvieran presumiendo ante tu profesor de geometría del instituto. El perímetro y la altura de la pirámide reflejan la cuadratura del círculo, una tarea imposible que los egipcios casi lograron usando la proporción 11:7. Sé que todo esto son cosas de frikis de las matemáticas que la mayoría de la gente desconoce, pero la cuestión es que los egipcios lo sabían cuando no debían. El cofre dentro de la cámara del rey multiplicado por el radio da el radio del sol. Vamos, ¿cómo sabían los egipcios el radio del sol? Si puedes explicar algo de esto, hazlo en los comentarios. Te espero y suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte nada. El código postal extraterrestre. Olvídate del Área 51. La verdadera conspiración extraterrestre está ocurriendo en tu buzón. Según una nueva y descabellada teoría, el mundano sistema de código postal británico es en realidad un diseño extraterrestre secreto, meticulosamente mapeado sobre antiguas líneas ley. En algún lugar de Birmingham, Inglaterra, hay una persona en su cocina tomando té y quizás comiendo unos crumpets. Lo que esta persona no sabe es que está parada en el punto exacto donde se cruzan 3 antiguas líneas ley. Una atraviesa Stonehenge, otra atraviesa Southam Holywell y la tercera atraviesa su tostadora. Esta persona, suponiendo que exista y que la intersección de la que hablo no sea un baño portátil o algo así, está en el centro de un misterio muy antiguo. Ha salido a la luz una nueva teoría que afirma que los extraterrestres inventaron el sistema de código postal británico. Permítanme explicarlo. La teoría afirma que cada código postal moderno del Reino Unido se encuentra en la convergencia de 3 o más líneas ley que conectan monumentos antiguos, y una de esas líneas, sin duda, incluye Stonehenge. Tom Scott, programador y mago a tiempo parcial, está tan convencido de esta teoría que creó una página web donde puedes introducir tu código postal y ver qué monolitos sagrados están conectados a través de tu sala de estar. Si bien la página web de Tom ofrece una visualización convincente, un análisis más detallado de la gran cantidad de sitios antiguos plantea algunas preguntas importantes. Todos queremos formar parte de algo más grande que nosotros mismos, pero ¿quién diría que todos en Inglaterra usan un sistema postal diseñado por extraterrestres? No obstante, aquí está el problema. Hay más de 1.500 sitios prehistóricos solo en Inglaterra y Gales. Es imposible no estar cerca de una línea ley. Es como quedar impresionado por unos cuantos árboles que se alinean perfectamente con el lugar donde te encuentras en un bosque. En Inglaterra, es inevitable encontrarse en la intersección de algunas líneas ley. Esos 1.500 monumentos pueden usarse para formar 561.375.500 triángulos diferentes. Eso es más triángulos que segundos hay en 17 años. Eso equivale a 9.000 triángulos por milla cuadrada en el Reino Unido.
Suficiente matemática triangular para hacer que Pitágoras se levantara de la tumba y gritara: ¡alto! ¡Simplemente alto! Pero, ¿cómo explicar la situación del código postal? Se dice que los extraterrestres usaron las líneas Ley para dividir la Gran Bretaña prehistórica en enormes piezas triangulares de rompecabezas, y cada pieza es ahora su propio código postal. ¿Crees que los humanos están planificando sus servicios postales dentro de un sistema de cuadrícula mágico creado por extraterrestres hace miles de años sin siquiera saberlo? Parece una locura, pero la clase de locura que podría ser cierta. Artefactos extraterrestres de México. El desierto no se anda con rodeos. Es caluroso, seco y prácticamente vacío. Es el lugar perfecto para extraterrestres, ovnis y un hombre que intenta escapar de un torrente incesante de correos electrónicos. En 1999, el doctor Pablo Enrique García Sánchez, exmédico militar, decidió que necesitaba un respiro de la vida moderna. Hizo lo que cualquier persona en su sano juicio haría. Empacó una maleta, se adentró en medio de la nada en Ojuelos de Jalisco y sin querer desencadenó una de las controversias arqueológicas más extrañas de México. Mientras acampaba cerca de un lugar llamado El Toro, el doctor García encontró una roca. Estaba cubierta de grabados que parecían hechos por un maya o un extraterrestre con mucha imaginación. García pensó que había encontrado el tesoro, pero cuando trajo el artefacto al pueblo, los lugareños no se impresionaron. Lo vieron y dijeron: sí, ya los hemos visto, los agricultores los han encontrado durante los últimos 80 años. Sin dejarse intimidar por la indiferencia local, la curiosidad del doctor García no hizo más que crecer. Estaba asombrado y emocionado. Formó un grupo llamado Nahui Ojin. El equipo de García ha catalogado más de 400 artefactos, la mayoría hechos de piedra tallada o algún tipo de arcilla cocida a alta temperatura. Lo sorprendente de las piedras es que representan extraterrestres. Casi todas muestran a clásicos extraterrestres grises, aquellos con cabezas grandes y ojos saltones, o muestran platillos voladores, personas con trajes espaciales, mapas estelares y el calendario azteca con una cabeza de extraterrestre que reemplaza la imagen del dios Sol. Naturalmente, los críticos dicen que los artefactos son falsos. Los detractores afirman que son souvenirs locales que se venden a turistas curiosos y a gente que solo quiere creer que vio alienígenas antiguos demasiadas veces. Para ser justos, se pueden encontrar estos artículos junto a churros y sombreros de imitación. Son fáciles de encontrar y posiblemente no sean reales. Los escépticos también señalan que el grupo Nahui Ojin no incluye a ningún arqueólogo cualificado y que sus métodos de trabajo de campo hacen que Indiana Jones parezca un científico de datos. No registran coordenadas GPS ni crean registros de excavación. Eso en sí mismo es una gran señal de alerta. Incluso dataron una pieza una vez con 16,000 años de antigüedad utilizando carbono 14, pero eso no tiene ningún sentido, porque el carbono 14 es una técnica que solo funciona con material orgánico, no con rocas. Es como usar un termómetro de carne para comprobar la conexión a Internet. Las cosas dieron un giro extraño en 2014. Un supuesto cráneo extraterrestre fue encontrado cerca de Ojuelos. Causó revuelo hasta que alguien lo observó con más atención y se dio cuenta de que era una mezcla casera de varios huesos de animales. Como lo expresó el desmitificador paranormal mexicano Daniel Galarza Santiago, el supuesto cráneo extraterrestre de Ojuelos se parece mucho a Jar Jar Binks de Star Wars. Si Jar Jar Binks aparece en México, se acabó el juego para todos. La galaxia es oficialmente demasiado extraña. Tardó un poco, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la autoridad arqueológica oficial de México, finalmente intervino. Dijeron que las rocas de Ojuelos no son artefactos antiguos, son artesanías, y aunque vender historia falsa es sospechoso, técnicamente no es ilegal, a menos que se haga pasar por patrimonio nacional genuino. Bueno, ninguna agencia oficial está dispuesta a arriesgarse por estas rocas. ¿Son reales? ¿O son un recuerdo para turistas? Los teóricos de la conspiración afirman que el Instituto Nacional de Antropología e Historia forma parte de un complejo industrial global de encubrimiento extraterrestre. Ellos, la NASA y el gobierno de Estados Unidos, supuestamente están ocultando cualquier evidencia de que haya extraterrestres entre nosotros. Lo peor es que, aunque algunas de las piedras de Ojuelos sean legítimas, muchas se fabrican como souvenirs turísticos. No hay forma de saber cuáles son las originales y cuáles las falsas.
como ocurre con todos los grandes misterios. Pero con la gran cantidad de grabados, pinturas y artefactos extraterrestres desde México hasta Irán, al menos hay que sospechar que hay más en nuestro universo que polvo espacial. ¿Crees en los encuentros extraterrestres? Cuéntame por qué. Número 9. La placa Lamashtu. Lamashtu era un demonio de la mitología mesopotámica e hija del dios del cielo Anu. Amenazó a las mujeres durante el parto y secuestró a sus bebés mientras amamantaban. Además de morder los huesos de los niños y chuparles la sangre, Lamashtu cometió muchas otras fechorías, como comerse a los hombres, interrumpir el sueño de las personas, destruir la naturaleza, infestando cuerpos de agua dulce, como ríos y lagos, e infligiendo enfermedades. A menudo se la representaba con un cuerpo peludo, la cabeza de una leona y dientes y orejas de burro, así como los dedos y uñas largos y patas de pájaro con garras afiladas. Las imágenes de Lamashtu generalmente la muestran encima de un burro, amamantando a un cerdo o a un perro y con serpientes en las manos. Pero ¿cómo se supone que debes defenderte de este monstruo? Esta placa, que se encuentra en el Museo Louvre en París, fue creada en algún momento durante el segundo o primer milenio antes de Cristo. Estaba destinada a colgarse sobre la cama de alguien y estaba diseñada para protegerlo contra el mal comportamiento de Lamashtu. El reverso de la placa muestra al esposo y rival de Lamashtu, Pazuzu, el portador de las tormentas y la sequía. Tiene cuerpo de hombre, cabeza de león o de perro, garras de águila, 2 pares de alas y una cola de escorpión. Como demonio del viento del suroeste, se culpó a Pazuzu de provocar sequías durante las estaciones secas y langostas y tormentas durante las temporadas de lluvia. Irónicamente, a pesar de sus siniestras cualidades, Pazuzu fue invocado ocasionalmente para protegerse del mal. Era conocido por proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos de Lamashtu, lo que quizás explique por qué su semejanza está en el reverso de la placa de Lamashtu, donde se le muestra mirando a Lamashtu. Número 8. Identidad bíblica errónea. Un nuevo estudio impactante revela que los huesos que antes se pensaba que pertenecían a Santiago el Joven, uno de los 12 apóstoles y posiblemente el hermano de Jesús, son un caso de identidad errónea. Los resultados recientes de la datación por radiocarbono muestran que los fragmentos del fémur que han residido en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma durante los últimos 1500 años pertenecen a otra persona. Santiago el Joven vivió durante el siglo I a.C., según el estudio, que se publicó en la revista Heritage Science, y los huesos se remontan a algún momento entre el 214 y el 230 después de Cristo. Nuestras fechas, aunque refutan que era Santiago, caen en un periodo oscuro entre el momento en que murieron los apóstoles y el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano, dijo la autora principal del estudio, Kaare Lut Ramundsen. Pero, ¿de quién son los huesos? Los huesos que se creían que pertenecían a Santiago el Joven fueron transportados a la Basílica de los Santos Apóstoles durante el siglo VI, pero nadie sabe de dónde provienen. Fueron movidos junto con fragmentos de tibia y pie momificado, que se cree que pertenece al apóstol San Felipe. El equipo decidió no intentar determinar la edad de los restos que se cree que son del apóstol San Felipe, citando dificultades relacionadas con la descontaminación de los huesos. Aunque los supuestos restos de Santiago resultaron ser los huesos de otra persona, los investigadores creen que pertenecen a un cristiano primitivo. Y ahora el número 7. Pero primero quería dar un gran saludo y agradecimiento a todos los que siguen el canal. Muchas gracias por su apoyo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Pulmón de pez. Investigadores en Marruecos examinaron recientemente el pulmón fosilizado de una antigua especie de pez previamente desconocida, perteneciente al misterioso orden Celacanto, que se pensaba que estaba extinta hasta que alguien descubrió un espécimen vivo en 1938. La especie en cuestión, que está extinta, midió aproximadamente 5.2 metros de largo, casi el tamaño del gran tiburón blanco. La evidencia se remonta aproximadamente a 66 millones de años, hasta el final del período Cretácico, cuando el 75% de la vida en la Tierra, incluidos los dinosaurios, fue aniquilada por un asteroide. El coautor del estudio, David Martill, dijo que el descubrimiento se realizó en un lugar donde nunca antes se habían encontrado celacantos. Aquí es donde puede resultar un poco confuso. El propietario del pulmón fosilizado, un recolector de pterosaurios, originalmente confundió el espécimen con un cráneo de pterodáctilo. Tras un nuevo examen, se dio cuenta de que podría estar equivocado y se puso en contacto con David para obtener una opinión experta.
incierta. David no podía decir, basándose únicamente en las imágenes, lo que representaba el fósil, pero una vez que lo vio en persona, sospechó que se trataba de un pulmón de celacanto. El paleontólogo brasileño Paulo Brito, el experto en celacanto líder en el mundo, confirmó las sospechas de David y, según los informes, quedó asombrado por el tamaño del espécimen. Era más grande que todos los otros celacantos antiguos conocidos, que medía entre 3 y 4 metros de largo. Los celacantos modernos son mucho más pequeños, alcanzando solo 1.8 metros de largo. Los investigadores no están seguros de dónde terminó el resto del cuerpo del espécimen fosilizado, pero creen que pudo haber sido ingerido, y el daño al pulmón también indica que esta es una posibilidad clara. Pero, como señaló David, no hay forma de saber con certeza cómo murió el animal. Número 6. Pozo Negro Antiguo. Mientras realizaban excavaciones preliminares en previsión de la construcción de una nueva alcantarilla debajo de la galería Corlaut en Londres en 2020, los trabajadores de la construcción descubrieron un pozo negro gigante medieval en el sitio. El pozo, de 4.6 metros de profundidad, se llenó con un tesoro de alrededor de 100 artefactos medievales que datan de los siglos XIV y XV, que incluyen vasijas de cerámica, un anillo, colgantes, una hebilla de cinturón, tenedores y otros utensilios. El artefacto más extraño encontrado en el pozo es una rara baldosa medieval con una representación de una extraña criatura mítica, con una cabeza humana en un extremo y una cola con forma de hoja en el otro. Durante diferentes épocas a lo largo de la historia, el pozo tuvo diferentes usos. Fue remodelado para convertirse en un sótano durante el siglo XVII y en algún momento se le añadió una letrina. Arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres están realizando la excavación, que ha revelado mucha información nueva sobre el pasado del sitio, especialmente porque hay pocos registros conocidos de finales de la era medieval, que incluyen un dibujo inexacto de 1543. Estos nuevos descubrimientos están ayudando a los expertos a comprender mejor los asentamientos medievales de Londres y los edificios que construyeron posteriormente. Simon Turley, exdirector ejecutivo de la organización benéfica English Heritage, dijo sobre el descubrimiento: "Es inusual emocionarse por un pozo negro, es un hallazgo increíblemente significativo". Número 5. Caballo de Lehi. En 2018, los paisajistas desenterraron un esqueleto de un caballo en un antiguo lago en Lehi, en Utah, en el patio trasero de alguien. Los expertos originalmente creían que el espécimen era una yegua de 16.000 años que deambulaba por la zona durante la última edad de hielo, pero un nuevo estudio descubrió recientemente que se trataba de un caballo doméstico y que el esqueleto no tiene más de 340 años. Los caballos salvajes prehistóricos existieron en América del Norte desde hace millones de años y se extinguieron hace unos 10.000 años, al final de la última edad de hielo, probablemente debido a una combinación de un cambio climático y actividad humana. Las poblaciones de caballos salvajes que existen en el continente hoy se formaron después de que los europeos trajeron a los animales y algunos de ellos escaparon. El caballo en Lehi murió cuando tenía alrededor de 12 años. Los nativos americanos que vivían en el área en ese momento, tal vez un miembro de las comunidades Ute o Shoshone, lo criaron y lo montaron, dijo el autor del estudio, William Taylor. Explicó además que los nuevos resultados de datación por radiocarbono sitúan su muerte en algún momento después de 1680, antes de que los europeos se establecieran en lo que ahora es la región de Salt Lake. Las fracturas en la espalda del caballo y la artritis severa apuntan hacia la posibilidad de que fuera montado, ya que este tipo de lesiones son raras en animales salvajes, lo que sirve como evidencia adicional de que vivió más recientemente que la última edad de hielo. Un análisis de isótopos de los dientes muestra que comía vegetación local de la región, lo que indica que la gente lo cuidaba. Número 4. Cuerno antiguo de concha. Durante décadas, una gran concha que los investigadores ahora creen que puede ser el instrumento marino más antiguo que se conoce, pasó desapercibido en un museo, descubierta en la cueva de Marsoulas, en los Pirineos franceses en 1931. Originalmente se pensó que el artefacto era un recipiente para beber, pero una mirada reciente de la concha de 30 centímetros de largo reveló que no es una taza, sino un instrumento de viento y todavía suena a pesar de tener 18.000 años. El equipo invitó a un trompetista para que la probara, a pesar del temor de la arqueóloga Carol Fritz de que pudiera romperse. Afortunadamente no fue así, y ABC informó que podía tocar las notas do, do sostenido y re. Los investigadores, cuyos hallazgos se publicaron a principios de 2021, examinaron el instrumento después de que alguien lo encontró durante un inventario en el Museo de Historia Natural de Toulouse y notó que tenía varios agujeros inusuales y que su punta estaba rota. Una inspección minuciosa reveló que el caparazón había sido alterado deliberadamente
deliberadamente. Este descubrimiento nos recuerda que sus vidas eran mucho más ricas y complejas que solo herramientas de piedra y caza, dijo a ABC la arqueóloga Margaret Conkey, quien no participó en la investigación. Debido a que la cueva está lejos del océano, el equipo concluyó que la concha se abrió camino hasta allí a través de una red comercial y fue traída allí por personas nómadas prehistóricas. Crearon una réplica en 3D del instrumento, que se está utilizando para aprender más sobre la gama completa de notas que alguna vez pudo tocar. Número 3. Un grabado personal. Mientras excavaban en previsión de un proyecto de construcción de carreteras en Cambridgeshire, en Inglaterra, el año pasado, un equipo de arqueólogos descubrió una antigua piedra de molino con un grabado de un gran falo. El artefacto data de aproximadamente 2000 años, durante la era romana en Gran Bretaña. Si bien esta puede no ser exactamente la idea de arte que la mayoría de la gente en los tiempos modernos tiene, significaba algo para las personas que vivían en el área hace 2 milenios. El falo fue visto como una imagen importante de fuerza y virilidad en el mundo romano, dijo el arqueólogo principal Steve Sherlock a Cambridgeshire Live, y agregó que los luchadores romanos a menudo usaban amuletos de buena suerte con estos grabados antes de marchar al campo de batalla. El raro artefacto es una de las 4 piedras de molino romanas decoradas que se han descubierto en toda Gran Bretaña, y el último de una serie de descubrimientos desconcertantes que los arqueólogos han hecho durante el proyecto de construcción de la carretera. Otros artefactos que se han encontrado incluyen colmillos de mamut lanudos, cráneos de rinocerontes lanudos y evidencia de que la gente elaboraba cerveza en Gran Bretaña, ya en el año 400 a.C. Los objetos que datan del Neolítico, la Edad de Bronce y Hierro, y de los períodos romano, anglosajón y medieval, también incluyen la segunda moneda de oro encontrada en Gran Bretaña, que representa al emperador romano Leliano, que reinó durante 2 meses en el 269 después de Cristo. Número 2. Figuras de Maliwawa. Western Arnhem Land, ubicada en el territorio del norte de Australia, es extremadamente rica en arqueología y contiene varios miles de sitios de arte rupestre. Ahí se hacen nuevos descubrimientos cada año. El año pasado, los investigadores describieron un estilo de arte rupestre previamente desconocido en la revista Australian Archaeology. Este estilo se encuentra principalmente en la parte noroeste de la región y es llamado figuras de Maliwawa, que se define por grandes figuras humanas y animales naturalistas sombreadas con líneas. El equipo encontró 572 pinturas en 87 refugios rocosos en una distancia que abarca aproximadamente 130 kilómetros. Los investigadores descubrieron que las figuras miden al menos 50 centímetros de alto. Algunas son de tamaño natural, mientras que otras son pequeñas y miden entre 20 y 50 centímetros de altura. Son de color rojo a morado y probablemente se remontan entre 6.000 y 9.400 años. La mayoría de las imágenes muestran a humanos interactuando con animales, con énfasis en canguros. Estas relaciones entre humanos y animales parecen ser el foco central de las pinturas, que muestran animales que participan en actividades humanas en algunos casos, según los autores del estudio, quienes explicaron que escenas como estas en el arte rupestre son raras en todo el mundo. Los investigadores afirmaron que las figuras brindan una mirada sin precedentes a cómo vivían los aborígenes, su cultura y sus creencias. Algunas de las pinturas representan animales extintos, incluidos los tilacinos. Muchos de los humanos de las imágenes son hombres y pueden identificarse como tales en función a sus genitales, mientras que el género de los demás no es identificable y un pequeño número son mujeres. Estos fascinantes descubrimientos resaltan la importancia de preservar los artefactos indígenas de Australia, que a menudo se pasan por alto. Número 1. Torre de cráneos humanos. Los arqueólogos que excavaban un edificio en el centro de la Ciudad de México han descubierto una torre azteca de cráneos humanos. Conocida como Huayzonpantli, es una torre circular hecha de cráneos humanos que forma parte de un estante de cráneos del templo al dios azteca del sol, la guerra y el sacrificio humano, Huitzilopochtli. Ubicada cerca del sitio arqueológico del Templo Mayor en la Ciudad de México, que los aztecas llamaban Tecnotitlán, mide aproximadamente 5 metros de diámetro y se remonta a finales del siglo XV y principios del XVI. El sitio se descubrió por primera vez en 2015 y para 2017 los arqueólogos habían descubierto 484 cráneos. En marzo del año pasado encontraron 119 cráneos más, elevando el total a 603. Los cráneos pertenecían a hombres, mujeres y al menos 3 niños, según Rodrigo Bolaños Martínez, arqueólogo del Instituto Nacional de Arqueología e Historia. Era extremadamente inusual encontrar cráneos de niños. Algo está sucediendo de lo que no tenemos constancia y esto es realmente nuevo, una novedad en el sitio. Los miembros de su equipo dijeron que es probable que algunos de los cráneos pertenezcan a individuos que fueron sacrificados a los dioses aztecas, mientras que otros eran guerreros. Pero, a través de su sacrificio, todos se hicieron sagrados, se convirtieron en regalos para los dioses o incluso en personificaciones de las
mismas deidades. El equipo dice que los sacrificios humanos eran un ritual diario en Mesoamérica y que estas prácticas sangrientas se llevaban a cabo con el propósito de renovar la naturaleza y la continuidad de la vida misma. Los aztecas exhibían cabezas recién cortadas en sopantli o bastidores de calaveras, una práctica que era común entre varias sociedades mesoamericanas. Una vez que terminaron de exhibirse, los cráneos fueron trasladados a la torre. Hernán Cortés y los conquistadores españoles que lideraron la conquista de Tenochtitlán en 1521 fueron testigos de sacrificios humanos y quedaron absolutamente horrorizados con la práctica. Los investigadores creen que Huayzonpantli es una de las 7 estructuras similares que alguna vez estuvieron en el área, según relatos contemporáneos de la captura de la ciudad por Cortés. También creen que los conquistadores destruyeron las otras estructuras tan pronto como pudieron. Número 8. Tumba de los dragones plateados. Recientemente, varios arqueólogos que trabajan en Mongolia desenterraron 2 increíbles tumbas ornamentadas que fueron construidas para servir como lugar de descanso final de algunos miembros de la realeza dentro del imperio nómada Xiongnu. Aunque no se comentan con tanta frecuencia como el imperio chino, se encontraban en las mismas regiones al mismo tiempo. En particular, el imperio Xiongnu mantuvo el control de la parte oriental de las llamadas estepas euroasiáticas desde el siglo III hasta bien entrado el siglo I después de Cristo. Naturalmente, dado que tanto de los Xiongnu como la dinastía Han en China estaban luchando por el control de regiones similares, a menudo se enfrentaban mutuamente. Estaban prácticamente en guerra constante entre ellos. El Xiongnu se convirtió en un problema tan grande para la dinastía Han que construyeron una gran muralla para fortificarse. De hecho, esto se convirtió en parte de la Gran Muralla China. Muchas partes de la Gran Muralla de China se crearon de manera similar en un esfuerzo por defenderse de los enemigos o intimidarlos. Las tumbas que estos arqueólogos mongoles descubrieron estaban llenas hasta los topes de extraordinarios regalos. En una tumba encontraron varias cajas que contenían joyas de plata fina, accesorios de cinturón hechos de jade y algunas figuras de dragones increíblemente detalladas que eran de oro y plata. En la otra tumba encontraron adornos ecuestres que representaban algún tipo de deidad unicornio. Este descubrimiento seguramente brindará a los investigadores más información sobre el imperio Xiongnu. Número 7. Skara-Brae. En la costa de las Islas Orcadas, en Escocia, hay un pueblo llamado Skara-Brae, que fue habitado por primera vez hace unos 5000 años. Eso significa que es más antiguo que Stonehenge y las grandes pirámides de Egipto. Y aunque no se ha hablado tanto de ninguno de estos 2 sitios, no es porque sea menos interesante. De hecho, en términos de preservación, es uno de los mejores asentamientos que tenemos del Neolítico en la historia europea. Casi todo en Skara-Brae sigue en pie. El pueblo está formado por una serie de casas de piedra y aún queda mucho por explorar. Incluso hay una serie de camas hechas de piedra, aunque habría que imaginarse que no habrían sido demasiado cómodas. Skara-Brae también cuenta con el baño más antiguo de Escocia. Claramente, este acuerdo tenía mucho a su favor, especialmente en comparación con algunos sitios similares que datan de este periodo de tiempo. Pero, ¿quién vivía en Skara-Brae? Se cree que fue un grupo de agricultores y cazadores cuyos esfuerzos combinados les permitieron permanecer en el mismo lugar durante mucho tiempo. Sin embargo, por alguna razón que nadie entiende, todos abandonaron Skara-Brae alrededor del 2500 a.C. ¿Qué hizo que todos se levantaran y se fueran sin previo aviso? No hay huesos en Skara-Brae ni indicios de que haya habido guerras. El final sigue siendo un misterio. Número 6. Cliff Palace. Si alguna vez estás en el área, definitivamente deberías visitar Cliff Palace, que se encuentra en el Parque Nacional Mesa Verde de Colorado. Tiene un buen nombre, es prácticamente una ciudad entera que fue construida en la ladera de una montaña. Fue una vivienda en el acantilado más grande de América del Norte en el año 1200 y fue construida por los Anasazi, un grupo de personas nativas de la región de las 4 esquinas de los Estados Unidos, donde se conectan con los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Había más de 150 habitaciones dentro de Cliff Palace, construidas con arenisca, argamasa y vigas de madera. Las familias vivían juntas y usaban escaleras para subir y bajar por el acantilado. Había casi 600 viviendas en acantilados como esta que permanecen, la mayoría con una kiva, que es una sala redonda especial que se usa para ceremonias y rituales. Algunas de las viviendas datan de hace casi 1000 años y nadie sabe por qué los habitantes del pueblo se mudaron a los cañones, pero quizás en esta posición estaban más seguros y más cerca del agua. Estas casas de acantilado más grandes
son como edificios de apartamentos antiguos, preservadas por los acantilados. Alrededor del 1300 después de Cristo, todos se fueron, aunque nadie sabe realmente por qué. Quizás una combinación de factores como la creciente población, la sequía y la caza excesiva los obligó a migrar. El sitio estuvo perdido durante 700 años, pero la historia cuenta que unos vaqueros que buscaban ganado perdido lo encontraron y se corrió la voz. Los exploradores allanaron el sitio y dejaron todo al descubierto. Las estructuras también han sido expuestas a los cambios climáticos. Afortunadamente, ahora el sitio está protegido por el gobierno y puedes explorarlo por ti mismo. ¿Alguna vez te gustaría ir allí? Déjame saberlo en los comentarios. Y ahora el número 5. Pero primero asegúrate de suscribirte y también de hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Manzanas. ¿Quién hubiera pensado que los arqueólogos estudiarían la fruta? Puedes pensar que las manzanas han existido durante tanto tiempo como la humanidad, pero la historia de las manzanas es en realidad un viaje largo y sinuoso entre continentes. Robert Spengler, un arqueobotánico, que es más o menos un arqueólogo pero con respecto a los asuntos botánicos, completó recientemente una encuesta que descubrió una gran cantidad de información arqueológica e histórica, en lo que argumenta que los humanos antiguos tenían una relación aún más interesante con las manzanas de la que podríamos haber pensado antes. Él piensa que cuando los humanos descubrieron las manzanas por primera vez, terminaron esparciendo semillas de manzana por todo el mundo. De esta manera, actuaban de forma muy similar a cómo se habrían comportado los mastodontes de la antigüedad con las manzanas. También se pensaba que se sentían atraídos por las manzanas y son en gran parte responsables de la dispersión de los manzanos en todo el mundo. Las manzanas no crecen muy bien por sí solas. Una manzana podrida puede arruinar un racimo. Por eso necesitan animales, como los humanos y mastodontes, para llevarlas por todo el mundo. Además, los científicos han podido rastrear la existencia de manzanas hasta una región del planeta, Almaty, una ciudad en Kazajstán. Y Almaty luce con orgullo su insignia de manzana. Incluso hay una fuente de manzanas en medio de la ciudad. Ahora, puedes encontrar los últimos manzanos silvestres en las montañas de Tian Shan en Kazajstán. Sirven como testimonio de la extraña historia que las manzanas han experimentado a lo largo de los años. Número 4. Casco de jabalí etrusco. En 1964, un grupo de curadores del Museo de Arte de Harvard se encontró con una pieza que había tenido en su colección durante bastante tiempo, aunque no sabían cómo llegó allí. Echa un vistazo a esta extraña pieza. ¿Qué te parece? Algunos expertos han identificado esto como un casco que se ha hecho para parecerse a la cabeza de un lobo, aunque en el sitio web del Museo de Arte afirma que es una cabeza de jabalí. Sea lo que sea, claramente ha pasado por mucho. Los expertos estiman que este casco data de algún momento del siglo V o VI a.C. y que tiene un origen en la civilización etrusca. Dado que proviene de los etruscos, tiene sentido que sea la cabeza de un jabalí. Su arte a menudo incluía representaciones de este animal, pero conocer su periodo y ubicación de origen no quita la naturaleza enigmática de la pieza. ¿Para qué se usaba? ¿Por qué pasó tanto de generación en generación? ¿Y cómo acabó en el museo? El sitio web afirma que el casco probablemente tenía algún tipo de propósito ritual. Parece haber sido reparado muchas veces a lo largo de la historia, incluso a la era moderna. Lo único que tenemos para compararlo son las múltiples representaciones de cabezas de jabalí que a menudo se fabricaron para carros etruscos, ya que no se han encontrado otros cascos como este en buenas condiciones. Podría darse el caso de que muchas de las características de este casco se hayan fabricado a partir de piezas que originalmente se sujetaron a los carros, pero debe haber sido muy impresionante contemplarlo. Número 3. Escriba mujer medieval. Un equipo de investigadores quería observar la placa en los dientes de los esqueletos antiguos. No es mi preferencia personal, pero lo que descubrieron fue realmente increíble y sorprendente. Al observar la composición química de una mujer enterrada en el siglo XI o XII en Alemania, procedente de una comunidad religiosa, se dieron cuenta de que en sus dientes tenía placa azul. ¿Pero por qué? Después de una investigación muy larga que involucró a físicos, historiadores, arqueólogos y una espectroscopia, reveló que la placa era lapislázuli, una piedra muy rara extraída de una sola mina en lo que hoy es Afganistán. Durante la época medieval, se molió para hacer un pigmento utilizado en la pintura de manuscritos medievales. Era más valioso que el oro, así que la pregunta es, ¿cómo se lo metió en la boca? Christina Wariner, arqueóloga molecular de la Universidad de Harvard y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, dijo: "Nos preguntamos cómo diablos una mujer en esta fecha tan temprana, en una especie de lugar apartado, entró en contacto con este material
material increíblemente caro. Lo más probable es que fuera una escriba, cuyo trabajo consistía en producir excelentes manuscritos. Durante mucho tiempo, los historiadores contemporáneos han pensado que las mujeres no desempeñaban un papel importante en la creación de libros medievales, pero esto suma una gran cantidad de evidencia que está cambiando esa idea preconcebida. Parece que las mujeres simplemente no firmaron sus nombres en su trabajo por humildad. Wariner dijo que tenemos algunos manuscritos supervivientes escritos por mujeres en el mismo periodo de tiempo y han sido utilizado el reconocimiento de la escritura a mano para descubrir sus obras. ¿Quién sabe cuántas otras artistas y escritoras podrían estar allá afuera esperando que los científicos miren sus dientes? Número 2. Angkor. Angkor es un sitio arqueológico en el norte de Camboya, con una rica historia. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes del sudeste asiático, por una extensión de más de 400 kilómetros cuadrados, y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue el hogar de dos religiones, el hinduismo y el budismo, y se considera el monumento religioso más grande de la Tierra. Angkor es famosa por ser la capital del Imperio Khmer entre los siglos 9 y 15 después de Cristo. Este es posiblemente el período más ilustre de toda la historia de Camboya. Sin embargo, finalmente el poder del reino Khmer disminuyó y en 1431 los ejércitos de Ayutthaya capturaron Angkor y muchas personas que vivían allí se fueron. En el siglo XII, el rey Suryavarman II del Imperio Khmer comenzó la construcción de un enorme complejo de templos. La roca proviene de las canteras cercanas, pero los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo se llevaron al sitio los ladrillos utilizados para construir Angkor Wat. Se utilizaron 5 millones de toneladas de bloques de arenisca para construir la ciudad, y parece que el misterio finalmente se ha resuelto. Los constructores antiguos utilizaron una red de canales que conectaban las canteras con el templo para poder hacer flotar las rocas en balsas, lo que lo hacía mucho más fácil. Angkor Wat fue construido como una representación simbólica del monte Meru, que en la mitología hindú es la montaña sagrada que se encuentra en el centro del universo. Con el tiempo, la antigua ciudad fue recuperada por la naturaleza y fue redescubierta en la década de 1840. Situada en el medio de la jungla, la gran variedad de árboles y enredaderas comenzó a apoderarse de la una vez ilustre ciudad. Ahora el bosque se ha apoderado del área del templo, aunque todavía no estamos seguros de por qué se fueron todos. Algunos han sugerido que no fue solo por la guerra, sino también por un clima ampliamente cambiante que puso a Angkor Wat de rodillas. Más recientemente, los escáneres láser han revelado toda una red de ciudades antiguas en Camboya. Gracias al LiDAR, ahora tenemos una nueva comprensión de cómo era el Imperio Khmer en la cúspide de su poder, así como las ciudades perdidas recién descubiertas, ocultas por la jungla. Número 1. Sacrificio masivo en Perú. En 2019, un grupo de arqueólogos peruanos que excavaban en Pampa La Cruz, en Perú, descubrió los restos óseos de 227 niños que habían sido sacrificados. De los cuerpos que descubrieron, estimaron que las edades de los niños variaban entre los 5 y los 14 años. Aunque esta no es la primera colección de sacrificios de niños descubierta, definitivamente es la más grande. Los arqueólogos creen que esto fue parte de 3 eventos de sacrificios masivos interpretados como ofrendas por el pueblo Chimú en respuesta de los eventos del Niño alrededor del 1250 después de Cristo. Además de los restos de los niños, encontraron cerca de 400 llamas, y los arqueólogos tampoco creen que hayan terminado su trabajo. Esperan encontrar más restos a medida que continúan el proceso de excavación. Como mínimo, saben que estos sacrificios pertenecen a la civilización Chimú, que habitó el norte de Perú entre el 1200 y el 1400 después de Cristo. En ese momento, tenía un inmenso poder sobre la región hasta que los incas tomaron el control. Los Chimú adoran a Shi, que era un dios representante de la luna. Pensaban que la luna era más importante que el sol, espiritualmente hablando, ya que estaba presente tanto durante la noche como durante el día. También parecían saber que ayudó a controlar las mareas y creían que afectaba el clima costero. El arqueólogo Gabriel Prieto de la Universidad de Florida cree que el primer sacrificio de Pampa La Cruz pudo haber tenido un propósito político. Él dice que es intrigante que este primer evento de sacrificio ocurrió exactamente en el momento en que los Chimú estaban conquistando a los pueblos como los Lambayeque, que vivían en los valles del norte. Es fascinante imaginar que las víctimas pudieron haber sido ciudadanos de Lambayeque traídos aquí para celebrar estas victorias. Según archaeology.org, otra posible interpretación de este sacrificio era que estaba destinado a honrar a Tai Kanamo, el legendario fundador Chimú, quien se dice que vino del mar y caminó hacia el sur para fundar la capital Chimú de Chang Chang alrededor del año 1000 después de Cristo. Pampa La Cruz determina el lugar exacto donde se cree que aterrizó. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que fue el descubrimiento arqueológico más misterioso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.